Hoy es 3 de octubre del 2025, son las 10:05 hora de Colombia. Bueno, el día de hoy tenemos el honor de contar con la participación del profesor Carlos Ríos. Él es exdiputado de la Asamblea de Antioquia. El miércoles lo llamé para invitarlo a una mesa de diálogo en la que conversáramos sobre el problema del financiamiento de las universidades públicas de Antioquia específicamente, teniendo en cuenta pues su experiencia como diputado. eh, el profe Ríos pues nació en Tarso, él es abogado, tiene especialización en gerencia integral, derecho administrativo, responsabilidad civil y del Estado y magíster en estudios políticos. Ha sido director territorial de Antioquia, de Chocó, el Ministerio de Transporte, director del Bienestar Institucional del Politécnico Jaime Sasa Cadavid, que es una de las instituciones de educación superior, y ha sido integrante de la Junta Directiva de la Sociedad de Terminales de Medellín. Su trabajo pues ha estado enfocado en la educación de calidad y pertinencia, la defensa por la vida digna en el campo y el transporte digno y seguro y el fortalecimiento del sector social y solidario con participación ciudadana. En este caso, pues frente a este problema, me parece crucial poder conocer su perspectiva dada su experiencia y también en contraprestación, que conozca las hipótesis de iniciativas que se han venido planteando y dado su conocimiento en derecho y su formación y sobre todo en derecho administrativo y responsabilidad civil del Estado. Hay un enfoque que ahorita es una discusión desde el punto de vista del derecho administrativo y penal, y es lo que se han ido planteando como prevaricatones y estafatones, que es denunciar masivamente por prevaricato, promisión y estafa. Y pues es parte, digamos, del diálogo que se busca evaluar dentro de todo lo que se ha venido haciendo, y sobre todo también partiendo de un documento que se articuló el 9 de abril del 2025, que se envió a todas las universidades, y gracias a ese documento se hizo una primera mesa de diálogo con la ASCUN, que es la Asociación de Universidades de Colombia. Se viene premostrando, prejustificando y preargumentando la correlación, causalidad, conexionalidad y consecuencialidad entre la violación de los derechos humanos 27, 17 y 3, entre otros, y derechos constitucionales como el 27, el 229, 86, 87, 22, 23, 2 y otros, con los delitos de prevaricato por omisión y estafa, que incluso pues ahorita de lo que se han ido, digamos, conversando y filosofando, ya llega al punto de incluirlo con concierto para delinquir, sobre todo por lo que pasa a nivel de la justicia. Entonces, pues bienvenido, muchas gracias por el espacio, profe, y lo escuchamos. Los buenos días, tengo que agradecerle la invitación y el juicio porque la verdad se nota pues su condición de académico y de buscar la información. Es la verdad que muy valioso. Yo les cuento así brevemente, en su momento, por los egresados, tuve la oportunidad de ser parte del Consejo Directivo del Tecnológico de Antioquia, del que también soy graduado. Allá hice una tecnología allá en los años 88, 89 y 90. Eh, Luego estudié Derecho y entonces siempre enfocado en el tema de la academia. Uno de los sueños era trabajar en una universidad y digamos que me cumplió en el Politécnico ahí que se ha sacado y donde llegué en el año 2000. Abogaba a la Dirección de Gestión Humana y, y ahí inicié el tema de la cátedra universitaria, el cual hoy ejerzo en el Politécnico. La he ejercido en muchas instituciones, pero con el Poli es del único donde no me he ido, a pesar de las dinámicas que le pone la vida a uno, pues es como el escenario natural. De allí también me gradué pues, en una especialización en gerencia integral, de esa no hace mucho. Pero sí, luego tuve la oportunidad de ser director de bienestar institucional y ya en otro enfoque. Entonces, también allí vivimos cosas interesantes, esto como anécdota. Entonces, directivo no pago y el consejero en el TDA y fui directivo como director de bienestar en el POLE.
y después y catedrático, después tuve la oportunidad entonces de ser diputado de Antioquia. Y lógicamente, pues todo el tiempo estuvimos, digamos, trabajando y cabalgando sobre esa crisis histórica. Si esto y las redes no se quedan con nada ni nada queda oculto, pues creo que cualquiera puede verificar los debates serios, sustentados, razonados, que en su momento dimos, tanto por el POLI, por su presupuesto, y en los últimos tiempos, pues digamos que el TDA ha tenido en los últimos años una relativa tranquilidad financiera. Cuando estuvimos en el Consejo Directivo estuvo a punto de que lo acabaran y las personas que estuvieron al frente se sacó adelante. Digamos que en los últimos 10, 15 años el TDA en materia financiera eh, ha manejado un récord interesante, al menos hasta que estuve en la asamblea, pues que fue terminando el 2023. Y la verdad, una tranquilidad financiera en términos generales, o sea, digamos, un manejo muy conservador de los recursos y no se avisoraban pues las crisis y buscando crecer todo el tiempo. Entonces, digamos que allí no era tan grave la crisis. En el POLI siempre se arrastró una crisis desde el momento en que en el gobierno del doctor Luis Alfredo Ramos se facilitó esto del subsidio o de no sé cómo llamarlo, la congelación de las matrículas, bueno, de momento. Y eso dando un recorrido histórico para poder contextualizarlo, ¿cierto? Entonces allí este hueco fue quedando en el tiempo y entonces se fue cargando un déficit histórico por parte del POLI que en el tiempo iba creciendo, se hacían maniobras y toda la cosa. Además porque había dos fuentes de recursos, de dos estampillas, digámoslo así, en principio. Una que estaba ligada a recursos para bienestar institucional y fomento cultural, con la que hicimos muchas cosas, tengo que decirlo. Los pares académicos cuando llegaban decían el único problema que hoy tenemos es no estar estudiando en el poli para tener tantos beneficios como tienen los estudiantes del poli, decían los pares académicos, ¿cierto? No lo digo yo. Y digamos que en ese otro tema que estaba amarrado netamente a inversión, entonces pues lógicamente ya allí el comportamiento de esta estampilla es diferente, pero digamos históricamente esa crisis financiera del POLI se origina primero en, en ese huequito que quedó de esa congelación de los que estaban, que, que juega ahí. Y otro factor absolutamente importante que yo puedo buscar documentos históricos que nos dan cuenta de ello es casi siempre esa base presupuestal de la que hemos hablado y los recursos que le inyecta el departamento al POLI históricamente se incrementan con el IPC. Pero la gran mayoría de las cosas de funcionamiento, caso la vigilancia, caso la docencia, etcétera, normalmente no incrementan con el IPC, sino con el salario mínimo legal mensual. Entonces, si hemos revisado en los últimos tiempos y también hice el ejercicio con los funcionarios del departamento, digamos, van perdiendo, bueno, hasta donde estuve eran como 9 puntos en el tiempo, pero hoy deben ser más, ¿okay? Porque en estos 2 últimos años el salario mínimo ha incrementado mucho más y la verdad pues no estoy en el debate allá del salario, del incremento del salario, entonces siento que hay un cierto desbalance y cuando lo que me ingresa me sube sobre el mínimo, pero lo que yo tengo que pagar, perdón, sobre el IPC, pero lo que yo tengo que pagar en su gran mayoría en funcionamiento se me incrementa 3, 4, 5 puntos más y eso ya empieza a ser pues, histórico. Esto como para que no digamos si ha sido tema solo de una administración o uno podría hacer un símil que venimos evaluando de la salud, donde con lo que mandan para la atención no es suficiente, está probado, demostrado, y hay muchas análisis, muchas intervenciones, muchas posiciones, pero sabemos que en últimas
lo que mandan por cada afiliado no es suficiente para cubrir en el marco todo. Digamos que así entonces venía pasando con esta institución. Primera petición histórica en jugar ese déficit histórico. En un momento estuvo en 14.000, en otro en 7.000, en uno me decía el rector de la época que con 5.000 que nos hubieran dado estando todas Luis Pérez de gobernador lo hubiéramos podido solucionar, pero nunca, digamos, hubo en su momento quien girara esos recursos para jugar el déficit. Y digamos que hoy se ha ido paliando y ya viniendo a la discusión de hoy, entonces, si la base presupuestal se incrementa, pues lógicamente eso va a permitir, creo que todos hacemos un presupuesto. Si en un momento de la vida el presupuesto mensual de gastos es de 7 millones de pesos, pero mi propuesta mensual de ingresos es de 5, pues lógicamente estoy descuadrado en 2 millones mensuales, y al segundo mes ya un 4, y al tercer mes ya un 6, y al mes 12, pues, lógicamente son poco de millones, ¿sí? Entonces así mismo le venía sucediendo a Cole. Entonces hay que partir de, si esa base presupuestal se logra incrementar, y ya en la discusión que hoy se está dando es cómo buscar efectivamente que esta situación pase. Entonces hoy están presentándose dos fenómenos. Las estampillas, todos lo sabemos, creo que en esta mesa es muy claro, son un costo adicional que se le coloca a los contratos con el Estado. Entonces, cualquier persona que va a contratar con el Estado en cualquiera de las expresiones que está grabado con estampilla, sabe que si va a vender en 100 pesos, pues le apunta un peso más de estampilla, o si va en 100, son 11 pesos de estampilla o 9, dependiendo del ente territorial con el que vaya a contratar. Entonces, sí es bueno para la institución recibirla, y ahí entro a hacer el paralelo con la ayuda digital. La ayuda digital, en principio, no tenía base presupuestal y no tenía estampilla. Logramos hace unos 3 años, tal vez 3, 4 años, que se estableciera una base presupuestal que ya era importante porque va a tener una garantía de un ingreso. Y luego, pues, llegó la estampilla y hay veces que a uno le malinterpretan. Pero lógicamente yo lo dije en el debate, yo no amigo de las estampillas, pero esta es absolutamente necesaria votarla, ¿sí? Entonces, en eso yo digo que uno no puede dejar de manejar un hilo conductor, y efectivamente yo voté la creación de esa estampilla de la digital. Y lógicamente estamos acompañando siempre el tema de las estampillas del poli. Insisto, sinceramente con las estampillas, pero son causas que uno necesariamente tiene que defender. Siguiente momento. Claro, todos estamos preocupados por este tema, y hablé hace unos días con el rector de la IU Digital, Jason de la Rosa, y muy alarmado estaba al principio cuando se tocó el tema, y empezamos pues como a tocar puertas de amigos y a enterarnos de lo que estaba pasando, y digamos que 3 o 5 días después nos pudimos volver a sentar. Por coincidencia, la verdad, ellos llegaron a almorzar donde yo estaba almorzando coincidencialmente, y lógicamente ese era el tema, y empezamos a visualizar que lo que se veía en principio como una amenaza podría convertirse en una oportunidad. Y esto es cuando hubo un pronunciamiento específico de la Secretaría de Educación Departamental de efectivamente, jurídicamente sería otro proceso, pero en principio estaba quedando por fuera de este estatuto de rentas las estampillas, pero habló el secretario de establecer un ingreso como base presupuestal a partir del 1 de enero. Lógicamente, pues el derecho, y lo que queda documentado es lo real, y si eso queda documentado en el presupuesto del próximo año, pues bienvenido, y yo creo que sería una gran posibilidad histórica para estas instituciones tener una base presupuestal con un incremento de ese tipo, pues la verdad sería muy acertado. Lo otro, las estampillas son pro tempore y hasta una cifra determinada.
hay que revisar también, gracias a discusión, cuánto falta de recaudo de la estampilla pública y cuánto falta del recaudo de la estampilla digital, que siempre seguirán siendo una incertidumbre. Sabemos, por ejemplo, que el gobierno nacional en los últimos tiempos ha ejecutado poco. El presupuesto del departamento ha ido, digamos, reduciéndose en los últimos tiempos con la creación de la fábrica de licores como empresa industrial y comercial. Antes, cuando se vendía una botella de aguardiente, de una vez llega el recurso a la Secretaría de Hacienda, ya no, ya tiene que dar vueltas para llegar a la realidad financiera del departamento. Sabemos lo que ha pasado con las rentas de tabaco, si ha mejorado, por ejemplo, el impuesto vehicular, pero uno ve que de alguna manera las finanzas del departamento no le han dado para decir que solo de allí los municipios, pues todos sabemos que si algunos municipios están grabados con la estampilla, pues sabemos que no ha llegado mucha posibilidad, mucho margen de implantación del gobierno nacional. Entonces digamos que la estampilla siempre será un alias. La base presupuestal es una realidad. También entiendo, no lo he estudiado a fondo, pero entiendo que históricamente, eso sí lo sabemos todos nosotros los que estamos acá, históricamente las instituciones de educación superior no han recibido aporte de lo que se destina al presupuesto general de la nación para educación pública, sino que este se distribuía garantizado en las universidades. Y eventualmente, y por proyectos o por cosas diferentes, llegaban unos recursos para las IES. Hoy lo que se avisora es que para el próximo año las instituciones de educación superior se vean nutridas también año a año y sean incluidas como base presupuestal un aporte del, del, del presupuesto general de la nación en la educación. Y eso hace a mí ser optimista y decirles, profe Andrés, y demás, podrán empezar a gozar, yo diría, de una salud financiera y podríamos fortalecer el tema de docencia e investigación, que también veo, profe Buitrago, que es una de sus preocupaciones, porque efectivamente, yo digo, a través de conciencias y a través del ministerio, pues, lógicamente hay posibilidad de acceder a algunos recursos, pero usted lo sabe que hay siempre amarrado a unos proyectos muy específicos, a unos concursos, etcétera. Mientras que si nos llegan unos recursos frescos, también vamos a poder fortalecer todo lo que tiene que ver con la investigación y lógicamente, pues yo respeto lo que cada uno piense, pero yo sí creo que nuestros profes de tiempo completo deben no solo de quedarse investigando, sino que también deben ir al aula, porque creo que eso nos está haciendo falta en algunas de estas instituciones, eso como reflexión final en ese contexto, y ya lógicamente atento a escuchar, y ese es el marco que hoy tenemos, y lógicamente esa es mi lectura y mi visión, insisto, hoy yo avisoro que si se da ese tema del gobierno nacional, si se da este tema de volver base presupuestal, después por ahí de 20 años podríamos empezar a visualizar que las finanzas del poli se puedan soliviar. Y la IO digital, pues todos sabemos que va en un gran crecimiento, en un momento de desarrollo, y entonces podría empezar a tener docentes de tiempo completo, de carrera, digamos, vinculados, que también le aportaría mucho a esa construcción. Entonces, es esto de una crisis, yo empiezo a visualizar una oportunidad, pero sí tenemos que ser muy juiciosos en ver que sí se cumpla una cosa y la otra. ¿Sí? Ese es como
como el escenario y mi lectura hoy. Entonces, quedo atento, profe. Profe, muchas gracias. Levantó la mano el profe Alejandro Puerta. Bueno, recuerdo que en este caso el profe Alejandro estuvo en una de las comunidades que tenemos, que es participación ciudadana basada en objetivos y problemas. Así lo tenía anotado y justamente pues él participó en la asamblea que se dio en la universidad la semana pasada, haciendo un reporte en la Universidad de Antioquia, perdón, pues, con los estudiantes. Y él está ahorita en dos comunidades, en una comunidad de administración por objetivos y OKR, que esto es un tema clave justamente para lo que está sucediendo, y otra comunidad de propuestas y negociaciones con organizaciones que desarrollan inteligencia artificial. Entonces, profe Alejandro, ya que levantaste la mano, pues si te presenta, eso es lo que conozco hasta el momento eh, de parte suya y pues que nos vimos en la universidad ese día que tuve que pues salir por unos problemas que padezco de la injusticia en Colombia. Y bueno, aquí lo escuchamos. Bienvenido. Gracias por aceptar la invitación. Gracias, Santi. Escucha. Sí, muy bien. Gracias a los Ríos, pues lo conozco hace mucho tiempo. Yo soy Alejandro Puerta, soy docente en la Universidad de Antioquia hace 20 años y soy presidente del sindicato de la Universidad de Antioquia, de profesores de cátedra. Digamos que obviamente el tema que nos ocupa es la educación pública departamental y justamente estos días estoy analizando el tema de la estampilla Universidad de Antioquia. ¿Sí? Hace 2 años tuve una consulta por parte del municipio de Medellín porque la estampilla no es finita. La estampilla de la Universidad de Antioquia, pues dice la norma, tiene un término hasta tanto no se cumpla una base y me preocupa es que la universidad, pues la estampilla está llegando a su término de uso. Les va a pasar que fui a presentar como la parte jurídica. Estuvimos hablando con la Secretaría de Hacienda del municipio de Medellín y me hicieron la consulta y ellos tienen que la estampilla hasta que cumpla un objetivo financiero. Entonces, la pregunta concreta es, ¿cómo hacer para que la estampilla UDA, digamos, como que también no tenga ese riesgo de que se acabe, porque es un 7% de los ingresos de la Universidad de Antioquia? Entonces, ¿usted qué sabe, profe Carlos Ríos, del tema de la estampilla Universidad de Antioquia? Gracias. Alejandro, qué gusto, hermano. Eh, la verdad, eh, todos sabemos que hoy la Universidad de Antioquia tiene un tema presupuestal muy delicado, donde si se llegare a agotar el recurso de la estampilla, que insisto, debe llegar hasta un tope, porque normalmente se autoriza por una ley de la República y se adopta por parte de los departamentos o de los municipios que se van a vincular pues a ese recaudo. Entonces digamos que si hay mucho recaudando, pues se agota más ligero. Si hay muy poquito recaudando, pues en el tiempo se demora más para recoger. Pero sí necesariamente en ese caso, si ya Alejandro nos ponemos y miramos, primero, para ver por cuánto se aprobó en principio. Segundo, cuánto se ha recaudado a la fecha. Y tercero, mirar cómo empezar a hacer, a buscar, a tocar la puerta de todos los amigos. Yo insisto, y yo lo digo con la tranquilidad del espíritu. No soy amigo de las estampillas, pero en el caso de la dieta era necesaria. No amigo de las estampillas, pero en el caso del poli era necesaria. No amigo de las estampillas. También creo, profe Alejandro, y es una invitación a buscar recursos. Yo sé que, por ejemplo, en Antioquia las facultades generan una extensión importante. Lo que pasa es que en el macro es necesario poner a funcionar todos esos laboratorios y ponerlo a que estén en pro
del desarrollo social como tal. Es que las universidades no pueden ser aisladas, por lo contrario, tienen que ser vinculadas para quién nos estamos formando y para quién estamos formando a nuestros muchachos. Entonces yo creo que una parte que nos puede oxigenar mucho en las finanzas de la Antioquia es precisamente lo que tiene que ver con extensión y sería pues impensable siquiera dejar agotar la estampilla y no trabajar para que se establezca una nueva estampilla que sería determinado y bien sustentado, porque supone que la que en su momento está funcionando se está agotando y que ya debe haber cumplido el propósito para el cual fue concebida. Es lo que hay que entender de las estampillas, Alejandro. Permítame, Andrés, voy a presentar aquí un pequeño, un extracto, ¿me permite? Claro, claro. Pues Bueno, aquí voy a presentar entonces, justamente, no sé si lo ven en pantalla. todavía no ha cargado, pero está cargando. Ahora sí, ya. Sí. Establecido en el artículo 2 de la ley 122 del 94, el artículo primero de la ley 2059-2020, el monto total de los recaudos que se dan como producto del establecimiento de la estampilla no podrán exceder de 500.000 millones de pesos a precios constantes de 1993, sumados los recaudos de los municipios del departamento de Antioquia, incluido el municipio de Medellín. Entonces, es preocupante porque de repente nosotros peleando pues por financiación y no sé pues cómo hacemos un estudio de cuánto ha rentado la estampilla y que entendamos qué significan precios constantes de 1993. No sé si Andrés sea economista o tiene claro qué significa un precio constante de 1900. O sea, hay que adelantar los valores al precio base de 1993. Entonces es una alerta como que debemos dar porque finalmente en cualquier momento ese municipio no es que ya cumple el objetivo. Ya, obviamente ellos tienen la información estadística, entonces de pronto como tarea pues de este grupo, si es posible pues poner tareas, obviamente me atrevo a ponerlo. Es como que analicemos entonces cómo va ese recaudo, porque finalmente si estamos llegando al tope y de repente se acaba ese recaudo, sería un golpe muy fuerte para las finanzas de la Universidad de Antioquia. Eso es lo que quería presentar, Andrés. Bueno, en relación a lo que se está planteando, pues de mi parte voy a plantear lo que desde mi perspectiva son los problemas de fondo. En este momento, la crítica que le hago a la comunidad científica de Colombia, incluso del mundo, es que si se llegase a lograr una unidad para demostrar científicamente que de hecho ya lo hay, e incluso, eso es contraintuitivo, pero este año que estuvo el Nobel de Química en la Universidad de Antioquia planteaba por la importancia de invertir en investigación y desarrollo y en educación. Pero al punto al que hoy es que estamos discutiendo unos métodos que para mí no fueron construidos de manera científica. O sea, una estampilla, entonces mi perspectiva es que los científicos y los inventores del mundo, que frente a lo que se viene, para mí son los grupos poblacionales que generan más valor colectivo, estamos, digamos, subyugados a grupos de interés que no tienen ese enfoque. Entonces, por ejemplo, estar discutiendo si hay recursos suficientes para las universidades, aun cuando en mi caso llevo, por ejemplo, más de 11 años planteando iniciativas de lo que se podría hacer con tecnología y no se ha hecho absolutamente nada, incluso no ha habido acción. Entonces, en gran parte, lo que se plantea es que eh, se considere que se está violando el derecho humano 27, que el derecho humano 27 es el derecho a participar y disfrutar del progreso científico y los beneficios que de él resulten, y que estemos discutiendo si hay recursos suficientes o no para las universidades, pues en gran parte uno de los ejercicios que se plantea es revisemos el método de financiamiento. Entonces están las estampillas, por ejemplo, el profe plantea que no es amigo de las estampillas. Yo la verdad creo que el método de financiamiento más adecuado es que demostremos científicamente en quién hay que invertir. Ahora, acá hay otro problema. Hay una perspectiva optimista sobre el financiamiento de las universidades públicas, pero la realidad, según el documento que he venido cruzando datos, es que en este momento todo el déficit suma más de 19 billones de pesos. 19 billones de pesos era lo que se estimaba que facturaba el narcotráfico en el 2019, eran las utilidades netas estimadas de Ecopetrol en 2023
que el año pasado cayeron 20,7%, como a 14,5 billones, y en 6 o 7 años se van a agotar las reservas de petróleo y de gas. Justamente el 30 de septiembre del 2023 se hizo una propuesta filantrópica altruista de mi parte, planteando que lo que lleva investigando en tecnologías de gobierno, gobierno digital, democracia digital, gobernanza digital, o lo mal llamado gobierno electrónico, yo lo donaría total o parcialmente al país por el problema de las reservas de petróleo y gas, citando pues estudios que hacían líderes de ese gremio. Incluso en ese momento el presidente de Ecopetrol, que era en esa época, y la gravedad de lo que eso implica. Entonces, en este caso, por ejemplo, ahorita, se estimaba en el 2024, según el Observatorio Fiscal de la Javeriana, que el presupuesto anual de la Nación, el 61% se iban gastos de funcionamiento, únicamente el 20% en inversión social y el 19% en intereses y deuda. Para el 2026, según el mismo observatorio, la inversión social se estima que caerá del 20 al 11, la deuda va a subir del 19 al 27 y los gastos de funcionamiento van a subir del 61 al 62 antes de que lograra negociar el pliego nacional estatal, que yo intenté aportar un grano de arena para negociar eso, hablando con el presidente de la CUT, con algunas personas de FECODE, incluso con personas de los sindicatos de la Nacional y la Antioquia. Y la gravedad de lo que esto implica es que, por ejemplo, la Auditoría General de la República plantea que se pierden 50 billones anuales en corrupción. Entonces, a lo que quiero llegar de fondo con esto es que mi crítica, y más que una crítica, es la hipótesis que pongo en la mesa: quienes queremos cuidar lo público, pues una manera es volvernos veedores. Ahora, ¿cuál es el problema con las veedurías? No hay herramientas. Entonces, por dar un ejemplo, ayer en la asamblea escuché un video de un diputado del Centro Democrático que decía que en la Universidad de Antioquia gastaban como 60.000 o 65.000 millones en un bienestar universitario. Ahora, eso es una caja negra, y no solamente en las universidades, porque eventualmente para presupuesto, por ejemplo, de vías 4G o proyectos de infraestructura o para construir un mar en Medellín, eso no, sí no le ponen lupa. Y la verdad, la lógica, que eso hay que demostrarlo para que no sea una discusión etérea, por lo menos en lo que implica en ciencia, tecnología e innovación, que en ese documento es tan absurdo que lo que este año, o sea, se pone la comparativa, lo que el próximo año van a destinar al Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación es menor que lo que va a gastar Medellín. O sea, el presupuesto de un ministerio de todo el país es menor que el presupuesto de una ciudad. O sea, es una situación que yo no sé hasta qué punto se va a permitir por parte de la comunidad científica que siga pasando eso. Ahora, cuando hay unas discusiones que tienen estudios probados científicamente, pues ya se vuelve muy difícil que en una asamblea o en el Congreso, quienes al final manejan presupuestos, secretarías de Hacienda, el Ministerio de Hacienda, pues se esté discutiendo si se invierte o no. Es más, yo le he puesto acciones de cumplimiento a la ministra de Ciencia, Tecnología e Innovación, denuncias por prevaricato, estafa, y no se ha logrado nada. A lo que quiero llegar con esto es: a mí me parece clave lograr unificar la comunidad científica para mostrar por qué es que hay que invertir en esto y que no se vuelva una discusión como que, ay, ¿será que ponemos estampilla o será que... Venga, ¿cuál es el criterio científico? Y pues, o sea, el problema en esto es que lo que se está poniendo en la mesa, al menos de mi parte, es que hagamos un simulador de recursos sociales estatales y de recursos no renovables. Incluso esto es tan grave que este año SECOP hizo una licitación, perdón, Colombia Compra Eficiente hizo una licitación para reformar SECOP por 24.000 millones de pesos. Yo traté de poner a consideración nuevamente lo que he investigado. Entonces, por ejemplo, necesitamos una herramienta para agregar y desagregar presupuestos, poder ver los indicadores de desempeño, de cumplimiento de todas las personas que trabajan en el Estado, qué es lo que hacen. O sea, porque si desde las universidades, que para mí son los grupos para que más trabajan, incluso en el área de salud, que si se va a socializar la salud, pues venga, y la veeduría. Entonces, por ejemplo, el Ministerio de Hacienda del 2022, según el portal de Transparencia Económica, que eso de transparente no tiene nada, se generan 250.000 contratos del Ministerio de Hacienda y se han elevado las peticiones. ¿Cuántos ha revisado la Contraloría, la Fiscalía, la Procuraduría, los veedores? Eso es un desorden. Entonces, una propuesta del simulador es: paso número uno, organicemos los datos y la información del Estado. Dicen que eso está, pero no, eso es un desorden. O sea, hay que organizarlo. Ahora, punto número dos, cuantifiquemos y unamos los datos. Punto número tres, antes de tomar decisiones, simulemos escenarios. Mire, por ejemplo, en este momento, ¿qué va a pasar cuando agotan las reservas de petróleo y gas? ¿Y cómo se están manejando los presupuestos? Ni idea, eso es una caja negra. Y en este caso, el problema que yo veo es que las universidades actúan como islas. Hay que denos más presupuesto que lo público. Venga, ¿y por qué no revisamos cómo se está gastando el presupuesto de todo el país? Yo doy un ejemplo. Usted ve en Medellín o en cualquier parte la Secretaría de Inclusión Social. Y por ejemplo, los de habitantes de la calle, que me olvida el nombre
donde los recién en el centro, que ya tengo Alzheimer, eh, 10 personas ahí de azul hablando, personas de derechos humanos, y el centro de día, exacto. ¿Y qué hacen esas personas? O sea, no están haciendo un trabajo. Y todas esas personas son favores políticos, puestos políticos. Y el punto es que hay lugares donde, en este caso, por ejemplo, en cuanto al problema del desempleo, la pobreza, la manera correcta es, si una persona quiere salir de la pobreza, hay que buscar cómo aprende habilidades y conocimientos nuevos. O sea, de resto, si le dan un subsidio, algo que ya propuesto, propongamos subsidios condicionados a un proceso educativo, porque si no el subsidio se vuelve eterno. Entonces, ahí hay unos puntos que a mí me parece, y los felicito a ambos como docentes, que son porque muy pocos han querido aceptar, digamos, esta invitación, que incluso se planteó con las CUN, se plantearon 19 de puntos para abordar, entre ellos, por ejemplo, que las universidades, todas las instituciones del país puedan tener los cursos como curso abierto masivo en línea. Incluso ahí sí, digamos que yo eh, considero que un profesor debería estar investigando más que enseñando más, porque en general hay que crear una cultura de que si uno quiere salir de la pobreza, puede uno estudiar con curso abierto masivo en línea. Yo lo he hecho, yo paso por varias universidades y al final empecé a aprender empíricamente, pero a mí me parece clave que las personas también autoaprendan y que se pueda dedicar más tiempo a crear conocimiento nuevo, porque es que aquí el problema con la educación para mí es que estamos enseñando lo que la humanidad ya sabe, entonces estamos, digamos, condicionados o digamos, condenados a aprender lo que ya saben. ¿Por qué no enfocamos a crear conocimiento nuevo y generar más doctores y todo eso? Entonces, para mí, aplaudo por eso lo de los laboratorios. Venga, necesitamos empezar a crear más recursos para laboratorios, ciencia, educación, tecnología. Pues es que esa casi todas partes es la fórmula. O sea, para mí, esa vaina de que empiecen a dar subsidios o que gasten más dinero, despilfarrar lo público es absurdo. Incluso esto es tan absurdo. Les voy a dar un ejemplo. El 21 de septiembre del 2014 quedamos en el tercer puesto en la primera iniciativa de gobierno, de tecnología de gobierno que presentamos en la Universidad de los Andes, en una hackathon apoyada por Google, para cambiar la manera que se leen los daños en las mallas viales. Entonces, en este momento, ¿cómo se leen los daños en las mallas viales? Pasan personas, hacen un muestreo estadístico y en una vía, tanto como pueden decir que hay 20 daños, pueden haber 10 o 5. Ahora, nada más Bogotá, según recuerdo, reparar la malla vial cuesta 5,6 billones con ese método. Ahora, ¿qué se propuso? Poner vehículos con sensores como Google Maps para que lean los daños en las mallas viales. Puede ser 5,6, puede ser 5, 4, 3, ni idea. Ni idea cuánto cuesta reparar la malla vial. Ahora, por ejemplo, en el caso de la Universidad de Antioquia, pues que es la que tengo datos más precisos, ya deben como 180.000 millones de pesos. Ahora, en 11 años, incluso esto yo lo presenté cuando estaba en EAFIT, y se ganaron una convocatoria del Ministerio de Ciencias de Big Data con Universidad de los Andes, Javeriana Bogotá y CESI y, y se me escapa la otra. Bueno, fueron cuatro. Presenté esta iniciativa. En ese momento era la directora de Economía, Catalina Gómez, que le prestaron desde la idea, ahorita que la gerente de la idea, como 90.000 millones a la Universidad de Antioquia para que subsistiera. Mira, ¿ustedes no creen que si se hubiese empezado a reducir el dinero que se pueden robar allí, se habría podido cubrir los 180.000 que hay ahorita en la Universidad de Antioquia? O sea, estoy hablando de un costo-oportunidad en economía, que es un tema clave de lo que implica no hacer nada, o sea, una inacción. Y en este caso, esas universidades sacaron recursos públicos. Y yo presenté esa iniciativa y no la quisieron apoyar. Incluso la Javeriana de Cali se ganó otra Internet de las Cosas, que también tiene que ver con eso. A lo que quiero llegar es, con respecto a la inteligencia artificial, se viene planteando ya más concretamente un diagnóstico desde que cambiamos de Congreso, un pliego de peticiones con 36 puntos. En ese caso, estamos pidiendo que nos dejen hacer un diagnóstico del uso de la inteligencia artificial para reducir la corrupción, los gastos de funcionamiento y descongestionar la rama judicial que tiene una impunidad de más del 94%. Incluso el próximo año se estima que le van a reducir el presupuesto a 1 billón, o sea que peor. A lo que voy con esto es, este documento que envié, el Departamento de Finanzas Gubernamental, yo personalmente me presenté en diciembre con otras personas en una hackathon que hicieron antes de que empezara el 20 de enero, y a la fecha ya le han ahorrado como $1.300 a cada contribuyente y como 180 billones de dólares. Bueno, ese tema de los billones en Estados Unidos, eso es enredado, esos billones o trillones, el caso. En la página está.
Ahora, imagínense lo que se viene planteando concretamente desde más de 3 años, un departamento que está empezando a usar IA por voluntad política, aquí no han dejado, y lo grave es que aquí esto es la violación del derecho constitucional 40, inciso 5, que es el derecho a tener iniciativa en corporaciones públicas, y no han dejado. Ahora, esto realmente es una bomba de tiempo. Entonces, si ahorita, por ejemplo, logran, ay, que ya se va a reformar la ley que regula el financiamiento de la universidad, el artículo 86, no recuerdo cuál más, ya resolvimos el problema. No, esto es una bomba que va a explotar en 6 o 7 años, porque mire el déficit de todas, es igual a lo que factura el narcotráfico, o sea, la dimensión de lo que se debe es abrumadora. Incluso si hacemos crowdfunding o como dice coloquialmente una vaca, nos tocaría poner, suponiendo que somos 53 millones de personas, ya 348.500 pesos. ¿Cuánto se recogió en la vaca de las 4G que propuso el gobernador? Creo que ni 10.000 millones. Entonces, imagínense que en este momento todos los que dicen defender lo público, venga, si usted defender lo público no es ni tirando piedras, ni haciendo paros, ni papabombas, ni nada de eso. O sea, venga, volvámonos bebedores. Ahora, ¿dónde están los pliegos de peticiones? ¿Cuáles son las acciones de tutela? Las acciones de tutela hay que plantear qué derechos están violando. Acciones de cumplimiento, acciones populares, demandas civiles, demandas administrativas, demandas en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, demandas en la Corte General de Justicia, denuncias penales por prevaricato, estafa, hasta concierto para delinquir. Es más, esto hasta para mí incluye incitación al delito, porque yo ya he intentado hacerlo casi que con muy pocas personas, poner las tutelas y todo, y los fiscales, jueces y magistrados las inadmiten. Ni siquiera arrancan los procesos de prevaricato y estafa. Es más, los mismos fiscales prevarican frente a los que investigan el prevaricato. Entonces, un punto aquí clave que es, por ejemplo, ahorita que hay un diputado del Partido Verde diciendo que, que lo público, o este concejal de La Cuchara, que es salió de la Universidad de Antioquia, todo lo que está haciendo y yo estoy poniendo en la mesa este tipo de iniciativas, no han hecho nada. Y lo que vuelvo y digo, esto es una bomba de tiempo. Porque miren cómo están las finanzas a nivel general. Ahora, eso es una caja negra. Por lo menos a la Jariana Bogotá, en ese observatorio le respetan el derecho de petición. A mí no me respetan ninguna petición que se hace. Entonces, pues bueno, ahí quedan 15 minutos de esto. Desde mi perspectiva, ese es un punto y me parece pertinente como poner como compromisos de lo que podría hacer posteriormente. Y pues aquí clave es como poner en la mesa iniciativas que se puedan articular, ¿no? Porque hay un baloto de peticiones, son más de 210 documentos. De estas reuniones en el proceso de paz hay más de 1.000, unas públicas, otras privadas. Y bueno, eso les podría decir de mi parte. No sé qué opinan ustedes o más que opinión, qué hipótesis tengan sobre lo planteado. Pues, en caso concreto, yo pienso que esto que has venido planteando es absolutamente valioso. ¿Qué sucede? Que tú decías, muy probablemente hay iniciativas de este tipo que a mucha gente no les interesa porque además no les convienen de acuerdo a su accionaria, a su actuaria, a su forma de ver el mundo. Entonces, yo ¿qué le digo? Vean, uno escucha en la asamblea a 25, hoy a 26 si no estoy allá, y hablar es muy fácil, pero hacer es un poco más complejo. Y en el caso concreto, digamos que en ese mundo superante, sí, lógicamente Alejandro no me deja mentir, uno tomó el camino difícil. El camino difícil es el de hacer y hacer a pulso. Entonces, yo diría, hombre, importante que fortalezcamos todas estas iniciativas que tú tienes y buscar amigos que nos permitan fortalecerlas. Eh, digamos que yo aprendí en la asamblea que para concretar acciones se necesita voluntad política que construye con el gobierno y hacer mayorías que se construye con 14 diputados, pues así crudo. Entonces hay gente que habla y habla y habla, pero nunca concretan nada. Y hablar es muy fácil, hacer es más complejo. Y eso lo voy entendiendo en el tiempo. Y es parte de esa madurez que uno va ganando en el caminar y el trasegar de la vida. Yo diría que los 2 meses más difíciles de mi vida fue cuando llegué por primera vez a la asamblea. Porque yo iba lleno de ilusiones, yo creí que yo iba a cambiar el mundo, que no, y todo fluía a un ritmo que no era, todo fluía de una manera que no era. Pero cuando había
rural, cuando logré una gratuidad para los normalistas del departamento. Y así les podría contar historias. Entonces, ¿eso cómo se hace? Eso es más efectivo que, no, por ejemplo, la gratuidad no logré una ordenanza, pero logré que se incluyera en el plan de gobierno y en el plan de desarrollo del gobernador anterior. Entonces, listo, lo logré. Entonces, insisto, no termina siendo la forma y no el modo. Y entonces, eso que hicimos en el gobierno anterior y en el siguiente, logramos que la mantuvieran. Entonces, ese tipo de concreciones es lo que a uno le permite dar cuenta de que uno puede jugar a unos propósitos y volverlo realidades. Y lógicamente uno tiene que reevaluar todos los días, saber en qué mundo está viviendo. En resumen, hoy todas esas iniciativas necesariamente le van a ayudar a las finanzas, no solo el POLI, no solo la UDA, no solo la digital, no solo el departamento de Antioquia, sino a las del país. Puede, insisto, que haya muchas personas que no estén interesadas en que se evidencien las cosas de corrupción, por donde es que hay los desangües, los desangres. Y entonces ahí vamos a tener, usted ya lo dijo ahora, tras bambalinas, vamos a tener un enemigo de plano. Lógicamente, yo siempre he conservado una filosofía en lo que hago. Todo lo que sea para ayudar, yo ahí estoy. Si me dicen, vamos a hacerle daño a Pedro, yo no voy. Es que Pedro te trató muy mal. Todo lo que sea para ayudar, para crecer, para fortalecer. Y lógicamente, yo sí tengo claro que los recursos públicos son sagrados y que deben quedar bien invertidos. Y yo sí creo en la eficiencia y en la eficacia en lo público. Como resultado, yo pongo solo un ejemplo, Andrés, que yo sé que lo tuyo es demasiado técnico, pero yo pongo un ejemplo simple. Cuando yo llegué a la Dirección de Bienestar del Poli, todos los días compramos 971 almuerzos muy buenos y teníamos 971 beneficiarios. Todos los días sobraban 300 almuerzos, que a todo el que pasaba por allá le daban almuerzo bien bueno, calientito, pero estaba orientado para ellos. Yo dije, en la siguiente convocatoria algo pasa. Entonces, en la siguiente convocatoria dije que cada uno me diga qué día lo necesita. Y subí a 1.200 algo, 1.300 beneficiarios. Pero luego, de todas maneras, me sobraban como 80 o 100. Entonces dije, pues uno todos los días invita a almorzar a la gente, pues no todos llegan por cualquier razón. En la última subimos a 1.500 algo de beneficiarios con a quien debíamos impactar. Sí, mucha gente comía calientico, muy bueno, muy felices, pues no era para ellos. Había otros que eran los que realmente debían aplicar para ese beneficio del almuerzo. Entonces, así se hace eficiencia y eficacia en lo público. ¿Cuánto más vale organizar la plataforma y todo? No. Y es un pequeño caso. Entonces, como ya veo que se va a acabar el tiempo de la reunión, quiero agradecerle infinitamente a Andrés Alejo y ya ustedes dirán cuál es la forma para que fortalezcamos este espacio y pensemos cosas y busquemos aliados estratégicos que nos permitan concretar todas esas buenas iniciativas y todas las buenas ideas en realidades que aporten a una mejor condición de entorno donde nos movemos, que es en la academia. Entonces ese es como el mensaje de total gratitud, profe Andrés. Profe, muchas gracias. Bueno, yo los invito. Hoy volví a confirmar con la asistente de la congresista Lina María de Cambio Radical que ella está en la Comisión de Hacienda. Ella está, digamos, vinculada a la parte del presupuesto. Incluso el director de las veedurías de la Universidad de Antioquia, Juan Carlos, me dio el contacto de una persona de Mintic
Entonces, no sé si les parece bien coordinar una próxima reunión. Yo les doy un contexto previo de lo que se ha hecho para tocar esos temas con estas otras personas e incluso, pues a mí me parecía muy pertinente con los mismos representantes estudiantiles, porque en este momento, incluso más que los docentes o investigadores, que mal que bien una persona que ya está formada como ustedes, podría también irse a una universidad privada o a otro país. Pero un estudiante es un beneficiario que es el más afectado si se desfinancia, porque pues ya quienes tuvimos oportunidad de estudiar, no mal que bien, pues en mi caso yo he pasado casi todas por privadas y hasta ahora pues estoy considerando a ver si puedo entrar a la Universidad de Antioquia, que es pública. Pues diría eso, no sé qué piensan ustedes desde ese punto de vista y, y fortalecer este tipo de espacios para dar la discusión, que a mí lo que me preocupa es que se empiecen a dar unas, digamos, unas confrontaciones violentas entre las mismas personas en gran parte pues pensando que puede haber una manera de actuar más apropiada y sobre todo la estrategia legal y penal, porque a veces el problema de la voluntad política, pues venga, es que demuéstreme, por ejemplo, en el caso de las peticiones, responder de fondo para mí es respondan con el mayor rigor científico. O sea, digamos que dentro de lo que se viene hilando, esa ya es la discusión que eso dice la ley. Entonces, no, es que no me interesa o no es importante, eso es un punto. Incluso hace 2 años estuve en el Congreso, hablé con la UTL de Angélica Lozano y otras UTL, y se ha planteado, por ejemplo, el túnel de las leyes. Ahorita el profe Carlos nos compartió una parte de un documento y a mí me parece clave poder organizar todos los proyectos legislativos del país, tanto a nivel nacional, departamental, municipal y a nivel de ediles, para poder analizar y organizar todos los debates que hay y votar posibles cambios, incluso hasta en la misma constitución, porque pues en este caso yo soy uno de los 8 asambleístas constituyentes que he identificado en este momento. Las más conocidas es lo de Petro, Quintero, Santiago Botero, los comunales tienen dos y otras dos personas que tienen otras, y pues bueno, eso es lo que he identificado hasta ahorita. Entonces hay muchos cambios que se deben discutir y debe haber orden. Entonces, por ejemplo, que tenga un ejercicio de votación, que esto es importante o no, modifiquemos este artículo. Entonces, por ejemplo, ahorita la ley de financiamiento de las universidades públicas, ¿qué se ha discutido? Esta reunión hace parte de este ejercicio, incluso organizar eso todo con IA, cómo se integra toda la información. Y aprovecho aquí también para que invitemos al director de Google Workspace de Colombia, porque con Google hay una herramienta Notebook LM que es inteligencia artificial que nos puede ser muy útil para darle este uso. Entonces, justamente con Robinson Cano, el director de innovación de la Universidad de Antioquia, lo conocí en un evento que estuvo él y el rector de la Universidad de Antioquia en la Cámara de Comercio, y pues los invitaría a que pues hagamos el ejercicio con ciertas personas a dar la discusión de manera técnica, porque a veces también por allá en la asamblea que se ponen a gritar o a protestar ahí, pues no se puede a veces hablar, dar también como un ejemplo de cómo podemos dar una discusión que nos lleve a lo que se pretende, ¿no? No sé qué piensan ustedes de esta propuesta. Totalmente de acuerdo, profe. Ya usted ya tomó la iniciativa. Nutrámonos de información que considere que debemos empezar a digerir y empezamos a avanzar. O sea, en la dinámica que nos permite nuestro día a día, ¿cierto? Que no es dedicación exclusiva, pero sí hay el compromiso total. Excelente, excelente. Listo, pues en ese caso les agradezco mucho el espacio. No olvidemos que en Colombia la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento y con lo que está sucediendo, que incluso ya para concluir el problema que hay con la violación del derecho humano 27 y esta semana que se reunieron desde AFAECO y se presentó una ponencia, según la inteligencia artificial, la deuda mundial no se puede pagar porque no hay recursos naturales no renovables. Entonces, en este momento de la historia, algo que se está planteando en la Universidad de Antioquia también y en todas, no es solamente un problema deficitario de unas organizaciones académicas e investigativas públicas de un país. Esto es global, incluso no solamente de un país. Y a mí me parece que los científicos y los inventores, que incluso hay una iniciativa también que se viene planteando el año pasado puntualmente, que Google hizo una hackathon abierta, se propuso convertir Google Patents y Google Scholar en una plataforma para conectar todos los inventores científicos del mundo. Incluso los inventores no hay estadísticas precisas, se supone que hay como 9 millones de personas que son científicos. Esto es crucial para poder abordar todos los problemas
que tenemos, porque realmente el mayor problema que veo que hay en este momento, que les voy a compartir la conversación que hubo con la Escuela Ambiental de la Universidad de Antioquia, es la escasez gradual y el agotamiento definitivo de lo poco mucho de todo y cada uno de los recursos naturales no renovables. Eso es crucial porque, por ejemplo, según la IA, en 25 años no van a haber recursos para sostener la infraestructura de Internet, para los cables, satélites, celulares, y además de eso estamos despilfarrando. Entonces, un punto clave es que todas estas causas, si no enfocamos en la ciencia, a ver qué podemos hacer, que una posibilidad de la transmutación de elementos químicos, que las personas de física de la Universidad de Antioquia dicen que pues, eso es imposible ahora, pero hay que intentarlo, y no son temas que están en la mesa. Entonces, pues bueno, son bastantes asuntos. Muchísimas gracias por el espacio que ya se va a cortar, y no sé si quieran cerrar algo más antes ya de concluir esta mesa de diálogo. Muchísimas gracias, la verdad, profes, que se valora bastante lo que están haciendo y que se abran a estos espacios. No, muchas gracias. Pues que tengan un excelente resto de día. Bueno, con esto damos por concluida la sesión, siendo las 11:01 y 4 segundos.